¿Tienes idea de todo lo que tengo que soportar mientras tú estás fuera durante el día? ¿Durante el día, no te está cuidando tu madre? Tengo que trabajar. Si dejo mi trabajo, ¿me tendría que someter a que mi suegro me dé órdenes y me explote las 24 horas? Solo de pensarlo me estremecí y supe que, definitivamente, no quería renunciar. Pero en fin, de mi suegro me lo esperaba. Lo que no me imaginaba era la actitud de mi esposo. Papá no puede moverse, ¿no te da pena? Al menos deberías hacer eso por él. Pero es por el bien de tu padre. El doctor dijo que, en la medida de lo posible, debe hacer las cosas por sí solo. Papá no opina lo mismo, así que por favor haz todo lo que puedas por él. Mi esposo hablaba como si yo solo estuviera buscando excusas para no ocuparme de su padre. Luego, mientras mi esposo estaba de viaje de negocios, llegaron los papeles de divorcio por correo. Vaya momento perfecto. Los presentaré de inmediato. ¿Estás segura de esto? ¿Tienes hijos? Estoy totalmente bien con ello, porque mi esposo. Mi nombre es Nikki. Tengo 42 años y soy ama de casa, madre de un hijo en 7º grado y una hija en 6º. Trabajo a tiempo parcial 4 horas al día. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años, después de graduarme de la universidad y empezar a trabajar, gracias a la presentación de un compañero. Mi esposo era un empleado destacado en una gran empresa comercial y en ese entonces tenía 26. Era sofisticado y cosmopolita, nuestras conversaciones eran agradables, y me gustó desde la primera vez que lo vi. Así que, cuando me invitó a salir, me sentí en las nubes y verdaderamente feliz. Tras 2 años de noviazgo, nos casamos. Yo seguí trabajando, pero cuando me embaracé por primera vez desarrollé toxemia del embarazo. Eres muy valiosa para mí y nuestro bebé también lo es. ¿Por qué no dejas tu trabajo y luego regresas cuando los niños sean más independientes? Aunque dudé bastante porque amaba mi trabajo, tuve que ser hospitalizada y no quise ocasionar molestias en mi empleo, así que acepté la sugerencia de mi esposo y renuncié. Entonces di a luz a nuestro hijo, Zach, sin problemas. Al año siguiente nació nuestra hija, Tara, y así me convertí en madre de 2, viviendo días felices. Sin embargo, sucedió algo que daría fin a esa felicidad. 12 años después de nuestro matrimonio, cuando Zach tenía 11 y Tara 10, mi suegro enfermó. Aunque lograron salvarle la vida, quedaron secuelas que requerían cuidados. Mamá no puede sola, así que pensé en que deberíamos vivir con mis padres. ¿Qué opinas? Sinceramente, dudé. Aunque la casa de mis suegros estaba a solo 30 minutos en coche y los visitábamos de vez en cuando, no me llevaba bien con mi suegro. Él era chapado a la antigua y no ocultaba su creencia de que las mujeres debían servir a los hombres. Está bien que dejaras tu trabajo tras tener hijos. Las mujeres de hoy son tan tontas, diciendo que quieren trabajar incluso después de casarse. Eso fue lo que dijo, sonriendo, cuando yo dejé mi empleo. Tenía mis roces con él, pero mi suegra era una persona maravillosa y no soportaba la idea de que cuidara sola a ese hombre tan complicado. En mis tiempos, pensábamos que las mujeres debían dejar el trabajo y quedarse en casa al casarse, pero los tiempos cambian. Admiro tu orgullo por tu profesión. Eso me dijo mi suegra delante de mi suegro, que fruncía el ceño al oír que iba a seguir trabajando después de casada. Desde entonces, ella me ayudó discretamente cuando surgía algún problema, y gracias a ello evitamos mayores enfrentamientos entre mi suegro y yo. Así que, al tener que mudarnos para cuidar a mi suegro, lo pensé mucho, pero al final acepté. Me preocupaba mi suegra, que ya pasaba de los 70, y supuse que mi suegro no se pondría tan agresivo dado que su cuerpo estaba debilitado. Además, mi esposo siempre había tenido en cuenta mi situación. Si pasaba algo, estaba segura de que él sabría manejarlo. Esa fue mi lógica al tomar la decisión, pero resultó ser ingenua. ¿Cuándo vas a dejar tu trabajo? Poco después de mudarnos, mi suegro se enteró de que yo trabajaba medio tiempo y me lo soltó con desagrado.
Cuando dejaste tu empleo tras tener a Zach, pensé que prometías. Al parecer, mi suegro esperaba que me quedara en casa todo el día cuidándolo constantemente. Sin embargo, trabajo por las mañanas todos los días, excepto domingos. Es un trabajo que llevo haciendo desde hace tiempo. No pienso renunciar. A él no le gustó nada. Cuando nos mudamos, renovamos la casa de mis suegros para adaptarla a su movilidad reducida. Ellos tenían cierto patrimonio, y aunque la casa era antigua, el terreno era amplio. Mi suegro podía desplazarse por toda la casa en su silla de ruedas, yendo a cualquier parte por sí mismo. Además, instalamos barandillas y eliminamos escalones para que pudiera hacer rehabilitación apoyándose en ellas. Pero mi suegro se negaba por completo a moverse por sí solo y llamaba a mi suegra o a mí hasta para recogerle algo al alcance de la mano. Padre, moverse un poco por tu cuenta sería una buena rehabilitación. Cállate. ¿Cómo te atreves, nuera, a contradecirme? No me des órdenes. Pensé que quien no quería moverse era él, pero no hacía más que darnos órdenes. Bueno, de mi suegro me lo esperaba. Lo que no me imaginaba era lo de mi esposo. Papá no puede moverse, ¿no te da lástima? Al menos haz eso por él. Pero es por su propio bien. El doctor dijo que lo que pueda hacer por sí mismo, debe hacerlo. Papá no opina lo mismo. Por favor, atiéndelo en todo lo que necesite. Mi esposo hablaba como si yo pusiera excusas para no cuidar a su padre. Aunque antes estábamos unidos en la crianza de nuestros hijos, ahora él ya no ocultaba que pretendía descargar en mí toda la responsabilidad de atender a su papá. Ahí está mamá también, ¿no? Te dejo a ti a papá y, bueno, los niños necesitan más a su madre de todos modos. Fuera lo que fuera que le consultara, mi esposo actuaba como si no fuera asunto suyo. Cuando solo éramos los cuatro, aunque estábamos ocupados, la vida era feliz. Entre tanto ajetreo, buscábamos algún momento de intimidad cuando los niños se dormían. Los días en que mi esposo, muy ocupado, regresaba temprano, tomábamos algo juntos por la noche o veíamos alguna serie de moda. Pero después de mudarnos con sus padres, se esfumó por completo ese tipo de tiempo compartido. Me levanto temprano para hacer el desayuno, veo a mi esposo e hijo salir, atiendo a mi suegro y luego voy a mi trabajo de medio tiempo. Mi suegra se encarga de la comida del mediodía, pero yo compro algo de camino a casa y preparo la cena. Después, entre las dos cuidamos a mi suegro por turnos. Es un verdadero fastidio. Para empezar, mi suegro se queja cada vez que menciono mi trabajo. ¿Tienes idea de todo lo que tengo que soportar mientras tú estás fuera durante el día? ¿No te está cuidando tu madre durante el día? Tengo que trabajar. Por eso te digo que dejes ese trabajo. Ion, mi esposo, te consiente y por eso te pones tan tonta. Si dejo mi trabajo, tendré que aguantar sus órdenes y que me explote las 24 horas. Solo de pensarlo me daba escalofríos y supe que nunca dejaría de trabajar. Lo siento. Se disculpó mi suegra, casi a escondidas de mi suegro. Siempre ha sido dominante, pero desde que se enfermó y perdió la movilidad, se ha vuelto aún más arrogante. Supuse que tenía razón. Parece que quiere usarnos a mi suegra y a mí como si fuéramos sus manos y pies, para sentirse superior dándonos órdenes. Pero basta con que a mí me trate así. Tú deberías vivir como quieras. Mi suegra hablaba como si ya hubiera tirado la toalla. Por supuesto, no pienso convertirme en la víctima de mi suegro. Quiero que ella también viva más libre, pero no sé cómo hacérselo entender. Cada vez que lo pienso, me invade la frustración. Alrededor de un año después de mudarnos, la situación empeoró. Primero, la salud de mi suegro empeoró visiblemente. Él casi no se levantaba de la cama, pero mantenía una lengua afilada para gritarnos tanto a mi suegra como a mí. ¿No podéis hacer las cosas con más eficiencia? Yo sufro porque no ponéis ganas. Vaya nuera que tengo.
frustrado por la limitación de su cuerpo, mi suegro no paraba de lanzarnos ese tipo de palabras. Cuando mi suegra intentaba interponerse, él incluso se volvía violento físicamente. Las mujeres de esta familia no valen para nada. He vivido décadas casado contigo y mírame cómo he acabado. De verdad soy un hombre con mala suerte. Decía esas cosas mientras nos lanzaba periódicos, revistas o lo que tuviera a mano. Por supuesto, yo muchas veces intentaba enfrentarlo, pero cada vez que lo hacía, la que recibía peor trato era mi suegra, así que terminé atendiéndolo en silencio. Le conté a mi esposo lo que pasaba, pero él, que nunca ayudaba con los cuidados, lo ignoró. No sé qué hacer con lo que me dices. He dejado a mi padre a cargo tuyo y de mamá, así que por favor, manejadlo bien. Era todo lo que respondía, sacándoselo de encima. Ahora el trabajo está muy difícil. Lo siento, pero ¿podrías cuidar de mi padre hasta que salga de esta etapa? Cada vez que él sacaba el tema del trabajo, yo no tenía más remedio que callar. Además, la remodelación de la casa costó bastante y nuestros ahorros se redujeron mucho, así que era lógico que necesitara trabajar más. Tuve que rendirme y dejar de consultarle. Aún sucedió algo peor. Tal vez de ver a mi suegra y a mí aguantando en silencio, Zack empezó a tratarnos muy mal. Date prisa y hazlo ya. Eres tan ineficiente. Al principio pensé que era la típica rebeldía de la preadolescencia. Pero no era solo eso, usaba palabras muy hirientes contra mí, mi suegra e incluso Tara. ¿Cómo te atreves a hablar así? Discúlpate. Cállate. Las mujeres no deben alzar la voz a los hombres. Y con esas palabras, lanzaba cosas y daba portazos. Era una versión joven de mi suegro. Aún siendo mi propio hijo, el rencor fue superando al afecto y empecé a apenas dirigirle la palabra salvo para lo indispensable. Cuando pedí a mi esposo que lo reprendiera, él no se lo tomó en serio. Zack está en esa etapa, es su rebeldía. Yo también fui así. ¿De verdad piensas eso, viendo cómo se comporta? Tampoco es tan grave. No llega a ser violencia. Si bien Zack no me ha agredido físicamente, al menos aún, sí hace mucho ruido y lanza cosas. ¿Acaso eso no es violencia? ¿Estamos esperando a que llegue a algo peor para preocuparnos? No digo eso, solo digo que esperemos a ver cómo evoluciona. Viéndolo tan desentendido, comprendí que hablar con él era inútil. Cuando ya me había resignado, ocurrió otro cambio en nuestras vidas, falleció mi suegro, repentinamente, en el segundo año de vivir con él. Su estado se agravó y sufrió una crisis. Tras un funeral precipitado, volvimos a la vida normal. Pero, ¿qué es vida normal? Durante esos 2 años, casi había olvidado lo que significaba. Si normal es lo de antes de convivir con mis suegros y cuidar de mi suegro, entonces nuestra vida actual no es normal. Me levanto, preparo el desayuno, despido a mi esposo e hijos, voy a mi trabajo, compro algo de camino, preparo la cena, hago las labores de casa y al anochecer me acuesto. Si eso es lo normal, pues sí, en eso estamos, pero no me siento en paz. Cuando miro a mi suegra, veo que está igual. ¿Y ahora qué hacemos? Me preguntó mi suegra con cara de preocupación. A mí también me tocaba tomar decisiones. Zack seguía siendo una versión en miniatura de mi suegro. No, de hecho, empeoró, como si quisiera llenar el vacío de su abuelo. Cállate. No me des órdenes. El otro día incluso empujó a Tara. ¿Cómo se te ocurre hacerle algo así? Por suerte, cayó sobre el sofá y no se hizo daño. Ella tiene la culpa, se atrevió a regañarme siendo mi hermana menor. Las mujeres deben limitarse a obedecer lo que decimos los hombres. Lo único que hizo Tara fue decirle que recogiera los envoltorios de la merienda que había comido en la sala. Zack, ¿por qué no tiras tú tu propia basura? Ni los niños pequeños hacen eso. Al oírlo, él le gritó y la empujó. Zack está totalmente fuera de control.
¿Cómo se convirtió en este tipo de muchacho? Le conté a mi esposo que Zack por fin había sido violento físicamente en casa y su respuesta fue la de siempre. Seguramente solo jugaban. Todas las familias se pelean, ¿no? No fue un simple juego. Zack va a seguir creciendo y haciéndose más fuerte. Por favor, regáñalo antes de que se agrave más. Sí, ya hablaré con él cuando tenga tiempo. Ah, cierto, mañana me voy de viaje de negocios. Y me dejó esas palabras antes de marcharse. Viéndolo irse, murmuré para mí. Parece que tengo que actuar en serio, ya. Mientras pensaba qué hacer, recibí un sobre común por correo durante el viaje de mi esposo. Al abrirlo, resultaron ser los papeles de divorcio. Me temblaron las manos, pero no de shock, sino por lo ridículo que era que mi esposo, tan descaradamente, me mostrara que ya no me necesitaba, ahora que su padre había fallecido. ¿Quiere decir que ya no sirvo para nada? ¡Qué directo! Me pregunté hasta dónde llegaba su menosprecio hacia mí. Bueno, pues los firmo. ¿En serio estás de acuerdo? ¿No piensas en tus hijos? Mientras tarareaba, rellenando los papeles, mi suegra me miró preocupada. Estoy totalmente bien. Es que mi esposo no sabe nada. En realidad, sí quería correr de inmediato a entregarlos, pero debía manejarlo con cuidado y a mi ritmo. Aún así, recibir esos papeles fue clave. Planeaba esperar a que mi esposo regresara para hablarlo cara a cara. Mejor así. Es una lástima, pero él se lo buscó. Ya no hay nada que hacer. Mi suegra parecía apenada, pero ese gesto era más por su hijo, tan necio, que por mí. Unos días después, mi esposo volvió del viaje. «Oh, ¿ya los firmaste?», fue lo primero que dijo. Antes de eso, quiero preguntarte algo. ¿Por qué divorciarnos?, le pregunté tranquila y lo noté sorprendido. Probablemente pensó que iba a rogar o llorar, pero no tenía intención de suplicarle. Solo quería oír sus motivos. ¿Qué motivo concreto te lleva a pedir el divorcio? Tal vez así se expresaría con más claridad. Aún así, mi esposo me miraba sin saber qué decir. ¿Tú qué crees? Usaba tácticas cobardes, intentando que respondiera yo. No quería explicarlo él mismo. Te lo pregunto porque no lo sé. Por favor, no respondas a una pregunta con otra. Vi el pánico en su rostro. ¿Por qué eres indiferente conmigo? ¿Indiferente? ¿Cuándo supuestamente he hecho eso? Te ocupaste de los hijos y de todo lo demás sin tomar en cuenta mi opinión. Increíble. Él fue quien se desentendió de todo, y encima dice que yo lo ignoré. Como parece que lo olvidaste, te lo recuerdo, cada vez que intenté consultarte algo, fuiste tú quien no quiso oírlo. Se molestó, como si le hablara a un niño. ¿Así le hablas a tu marido? Ten en cuenta tu lugar. ¿Cree que me voy a intimidar si eleva la voz? Tu voz alta no me asusta. Ya estoy acostumbrada, gracias a tu padre y a Zack. Le contesté con sorna, y mi esposo se puso rojo de ira. Repito, yo sí intenté consultarte sobre muchas cosas, pero tú te mostraste indiferente todo el tiempo. No mientas. Yo no escuché nada de eso. ¿Quieres oírlo? Saqué una grabadora de voz, la puse frente a él y la encendí. De ella salía mi voz consultándole, y la de él respondiendo con desgana. ¿Por qué grabaste algo así? Porque sospechaba que un día dirías cosas como esas, así que lo grabé por si acaso. Esto es espionaje. Odio eso de ti. Por eso quiero el divorcio. Ya está. Mi esposo se puso rojo de furia y lanzó la grabadora. Ahora no hay pruebas, dijo, sonriendo con aire triunfal. ¿Acaso destruir algo no cuenta como violencia? ¿Qué dijiste? No vale de nada que destruyas eso, tengo copias de todo, y lo que estás haciendo ahora también está quedando registrado. Mi esposo miró a su alrededor, sorprendido.
Esto demuestra lo poco que te involucrabas en la casa. Instalamos cámaras de seguridad porque tu padre podía moverse sin supervisión y caer. Acabas de destruir la grabadora sin consultarlo con nadie. De todo eso también quedará registro. No es justo. Si era por mi padre, ya no hacen falta ahora que él ha muerto. No eres tú quien decide eso. Iba a quitarlas más adelante, pero me vino bien posponerlo. Mi esposo temblaba de rabia. Entonces, ¿vas a decirme por qué quieres el divorcio? No pienso aceptarlo hasta que me lo expliques. Te lo dije, porque me faltaste al respeto como marido. ¿Esa es tu respuesta final? Como dije, tengo datos de muchas cosas. Te sugiero pensar bien lo que dices. Mi esposo tragó saliva, dándose cuenta de que no podía soltar cualquier cosa. ¿De verdad vas a explicármelo? Proseguí mi ataque. Tenía curiosidad por la siguiente excusa. Porque perdiste tu atractivo. Desde que nos mudamos, te volviste demasiado hogareña y dejé de verte como mujer. ¿No fue porque estabas cuidando a tu padre? Eso es solo una excusa. Si quisieras, podrías mantenerte atractiva. Estoy harto de tu dejadez. No pude contener una carcajada. ¿De qué te ríes? Intenta decirle eso a alguien más. Nadie lo entendería. Esposo que descarga todo el cuidado de su padre en su mujer, que no colabora en la casa ni con los hijos, que ignora las consultas de su esposa, ¿qué tiempo me quedaba para pensar en conservar atractivo? Él mismo lo sabe, pero lo soltó en un arranque de desesperación. En realidad, yo también quiero divorciarme. Su rostro se iluminó. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Dímelas. Le enumeré varias. Para empezar, dame una indemnización. No he hecho nada para que te deba compensar. Saqué una carpeta llena de documentos y la puse ante él. Mira esto. Había varias fotos de mi esposo en actitud cariñosa con otra mujer. Resultó que mi esposo tenía una amante desde antes de que nos mudáramos con sus padres. Por eso propusiste vivir con tus padres, para endosarme el cuidado y poder ver a esa mujer tranquilamente. ¿Cómo? ¿Te diste cuenta? Cuando me extrañó que él, que odiaba a su padre, se ofreciera a cuidarlo, empecé a investigarlo y lo descubrí. Su amante era su subordinada en el trabajo. Tal vez me creyó demasiado tonta, pero las pruebas se acumularon enseguida. Pensé que, cuidando a tu padre, te arrepentirías y cambiarías. Por eso hice la vista gorda al principio. Pero no cambiaste, más bien, fuiste a peor. Mi esposo bajó la mirada en silencio. Así que quiero una indemnización de ambos, tuya y de ella. Esa es mi primera condición. ¿Te parece caro? Lo asumes igual. Mi esposo seguía callado. Sobre la manutención de los niños, no la necesito. ¿De veras? Sí. Considerémoslo saldado. Mi esposo ladeó la cabeza, sin entender. Cada uno se queda con un hijo. Tú te llevas a Zach y yo a Tara. No, no puede ser. Si no te gusta, no te concedo el divorcio. Él se quedó en silencio, angustiado. Seguramente pensaba casarse con su amante nada más divorciarse. ¿Qué decides? Tras meditarlo un rato, cedió. Está bien. Tal vez esté considerando internar a Zach en algún internado o algo así. Siento pena por Zach, pero ya perdí todo afecto maternal hacia él. Cada vez se parecía más a su padre y a su abuelo en lo peor de su carácter. Yo ya no podría vivir con un hijo así. Tú también fuiste rebelde, ¿no? Entenderás mejor a Zach, añadí con una sonrisa. Acordamos más condiciones, reparto de bienes, pago de mudanza, compensación por haberme descargado el cuidado de su padre, etc. La cifra total era considerable, pero como mi esposo aún era un asalariado de élite, aceptó sin problemas. Cuando redactemos y firmemos todo ante notario, presentaré los papeles de divorcio.
Mi esposo se veía aliviado. Tras dejarlo todo en un documento notarial y recibir el pago acordado de una vez, entregué los papeles, tal como prometí. Ahora somos extraños. Puedes casarte con tu amante o hacer lo que quieras. Pero seguiré viviendo aquí hasta que decida mi nueva casa. Así habíamos convenido. Lárgate cuanto antes. Es antinatural que dos desconocidos vivan en la misma casa. Él lo dijo con gesto de fastidio. Quería invitar a su amante tan pronto como fuera posible. Oh, cierto. Aún no recibí la compensación de tu amante. Cuando la reciba, lo pensaré. ¿Qué? Eso no lo acordamos. ¿Qué acuerdo? Tu indemnización y la de ella son cosas distintas, ¿no? El documento notarial no dice nada de tu amante. Hasta que no me compense, no me quedo tranquila. ¡Qué mujer más codiciosa! La codiciosa es tu amante, que se entrometió en un matrimonio ajeno. Él no supo qué contestar. Bueno, en fin, esta es mi casa. Ahora que somos desconocidos, por favor, vete lo antes posible. Te lo ruego. Dijo con una cara lamentable. Sobre eso, no creo que esta sea tu casa. ¿Qué quieres decir? Pasando de su expresión atónita, le hice una seña a mi suegra. Esta casa es mía, dijo ella. ¿Cómo? Está a mi nombre, así que no te pertenece. Él no entendía nada. Continué explicándole. Esta casa era originalmente de tu madre, no de tu padre, así que no es tuya. Él seguía sin asimilarlo. Verás, tu padre fue adoptado tras el matrimonio y todas las propiedades eran de tu madre. ¿Cómo? ¿Qué papá fue adoptado? ¿Qué creías? Tu padre siempre ocultó que se casó por adopción para no herir su orgullo. Mi exesposo se desplomó, desolado. Pero si es de mamá, yo seré su heredero, ¿no? Al final será mía. Pues, no. Yo fui adoptada por tu madre. ¿Qué dices? Cuando se planteó irnos a vivir con mis suegros, tuve una larga charla con mi suegra a solas. Ahí me lo contó todo. Ella sabía también lo de la amante de su hijo. Tu padre se casó como hijo adoptivo para heredar esta casa. Quizá por eso fue tan dominante, para compensar complejos. Aunque ahora cueste creerlo, mi suegra y mi suegro se casaron muy enamorados a pesar de sus diferencias, y él aceptó esa adopción. Mezclaba dependencia y la frustración de ser hijo adoptivo, de ahí su tiranía. Aún así, mi suegra siguió queriéndolo hasta el final. Sin embargo, tu abuelo, el padre de tu madre, se negó en vida a formalizar la adopción de tu padre, y al morir, él ya no tenía derecho a heredar. ¿Y por qué mamá te adoptó a ti? Se lo expliqué todo, incluyendo que tu padre te trataría mal y, otra cosa importante. Mi suegra intervino con un tono significativo. Cuando tu padre enfermó, nos dimos cuenta de que tú ya tenías una aventura. Conversamos Nicky y yo, y decidimos que si mostrabas arrepentimiento, fingiríamos no saber nada. Pero no fue así. Nicky, tú has cuidado de mi esposo con esmero. Esto es mi forma de compensarte por el comportamiento de mi hijo. Me alegra que me veas como a una madre de verdad. ¿Sería egoísta pedirte que te quedes a vivir conmigo para siempre? Acepté la adopción con esa condición. Así que el que se tiene que ir de esta casa eres tú. No tienes derecho a quedarte aquí. He decidido que viviré con Nicky. No quiero ver a la próxima persona con la que te cases. En mi testamento le lego todo a Nicky. Mamá. ¿Cómo puedes? Mi exesposo no podía creer las palabras de su madre. Lárgate. Y llévate a Zach. ¿De verdad vas a abandonar a Zach? Eres su madre. Según el documento notarial, cada uno se queda con uno de los niños. Dijiste que entendías a Zach, ¿no? Lo lógico es que quien se entienda viva junto, ¿no crees? Él no pudo replicar nada.
Pocos días después, mi ex esposo y Zach se fueron de la casa. ¿Sé a dónde? A un piso que alquiló. Aunque él se quedara con la custodia de Zach, sigue siendo mi hijo y no puedo desvincularme del todo si algo ocurre. Menos mal que me largo. Vivir solo con papá será 1000 veces mejor. Él es de élite y gana un montón de dinero, no como mi madre, que solo trabaja medio tiempo. Zach no sabe la verdad, que su padre planea casarse con su amante, que ha contraído deudas considerables y que el affair se descubrió en la empresa, causándole un recorte salarial y un inminente descenso de puesto. Cuídate, avísame si pasa algo. No quiero volver a verte. No me molestes ni vengas rogando. Las mujeres sois todas tontas. No sé cómo reaccionará Zach cuando se entere de la realidad. Como madre, me da pena, pero está tan resentido y menosprecia tanto a las mujeres que no puedo hacer nada. No sé si mi ex esposo podrá con él, pero ya no me compete. Después de que finalizó el divorcio, pasé de trabajar a tiempo parcial a tiempo completo. Soy farmacéutica y elegí esa profesión porque quería ayudar a la gente. Tras tener hijos, reduje a media jornada, pero la farmacia siempre me dijo que podía volver cuando quisiera, así que no tendré ningún problema económico. Podré costearle a Tara la escuela que desee y apoyar las metas que elija. Mi ex esposo remodeló la casa pensando en su vejez, dejándola muy cómoda, y ahora nos beneficia a nosotras. Con mi suegro fallecido, mi suegra quiere disfrutar de su vida. No alcanzo a entender cómo pudo amar tanto a alguien tan autoritario, pero los sentimientos son misteriosos. Tara también vive más tranquila sin los insultos de Zach. Por cierto, hace poco me llamó Zach. ¿No te costará la vida sin un hombre en casa? Si quieres, puedo volver. Seguramente porque a mi ex esposo le recortaron el sueldo, lo van a trasladar a la provincia y, dado el comportamiento de Zach, su amante ya está pensando en divorciarse de él. Mi ex esposo también me contactó, suplicando, por favor, haz algo con Zach. Por supuesto, me negué con cortesía. Zach, gracias por preocuparte, pero estamos bien. Mejor piensen en su propia vida. Adiós. Colgué tras eso. A lo mejor soy fría como madre, pero cuando recuerdo la cara de Zach imitando a su abuelo y soltándome los mismos insultos, sé que no podría volver a vivir con él. Curiosamente, mientras mi suegra pudo perdonar a su esposo, no consintió que Zach repitiera las mismas conductas. A partir de ahora, las 3 mujeres viviremos en paz. Tal vez es nuestra recompensa por los 2 años de cuidado de mi suegro. Después de todo, fueron solo unos años de tormenta en la historia de mi vida.